Bueno, bienvenidos otra vez a la clase de Daniel. Vamos a seguir adelante en este video con el capítulo 10 y veremos que en esta parte de la clase, bueno, ya es la última parte de el libro de Daniel casi, lo que es el capítulo 10, lo que es el capítulo 11 y 12, forman una sola visión y vemos esto aquí al final de Daniel. Entonces, lo que comienza aquí con el 10 va a ser continuado en el 11 y ahí finalmente terminado en el capítulo 12. Así que toda esta sección la debemos tratar como una sola sección. Así que durante nuestros comentarios de esta mañana vamos a estar haciendo referencia a algunos de las páginas que van con el curso, ya que hay muchos detalles en esta visión, estos tres capítulos, 10, 11 y 12. Bueno, antes de comenzar nuestro estudio, vamos a pedirle la bendición a nuestro Señor para que nos ayude en este tiempo que tenemos juntos. Vamos a orar. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos a ti toda la honra, toda la gloria, Padre, porque reconocemos tu grandeza, tu hermosura, Señor, y también, Padre, que nos amas tanto, tu gran amor para cada uno de tus hijos, Señor. Gracias te damos, Padre, y alabamos tu santo nombre en esta mañana. Gracias por la vida que nos das, Señor, porque siempre estamos gozando de tus ricas bendiciones. En este día, Padre, pedimos que nos guardes en tus manos, Señor, que nos ayudes en nuestro tiempo de estudio al seguir adelante en este libro tan hermoso que es el libro de Daniel. Bendice a cada uno de nosotros al estudiar este material y te lo pedimos todo, Señor. Te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahora sí al capítulo 10 de Daniel y vamos a comenzar nuestro estudio juntos. Pueden ver en sus páginas que el material que comienza aquí en el capítulo 10 y llega hasta el final del libro de Daniel tiene que ver con más detalles del destino final del pueblo de Israel. Daniel y la visión que recibe Daniel va a ser una visión que trata específicamente a los judíos, a la nación judía, como pueden ver ahí en sus páginas, en los postreros días. Entonces, Daniel nos va a dar un panorama que se extiende hasta el fin del tratamiento de Dios con su pueblo Israel, la nación de Israel. Déjame decir esto aquí al principio porque es importante mencionar que el contenido del capítulo 10, 11 y 12 no tiene que ver tanto con el final del mundo, sino más bien con el fin del tratamiento de Dios con el pueblo de Israel, el propósito de Dios con la nación de Israel hasta aquellos momentos cuando llega el Mesías y algunos elementos que van a suceder después de la llegada del Mesías. Es de lo que se trata en estos capítulos. Vuelvo a repetir esto porque algunos intérpretes han llegado a estos capítulos, especialmente el capítulo 12, donde se habla específicamente del tiempo del fin, y algunos piensan que Daniel está tratando asuntos que tienen que ver con el fin del mundo. Pero no es tanto así. Por eso es importante ver que estos capítulos van juntos. Lo que comienza aquí y termina con el 12 tiene que ver específicamente con el pueblo de Israel. Entonces, estaremos viendo eso y lo vuelvo a mencionar aquí para que tengamos bien en mente de qué se va a tratar este capítulo 10, 11 y 12. Bueno, al comienzo del capítulo 10 vamos a considerar los primeros 3 versos que vemos aquí para comenzar la visión
donde vemos que Daniel recibe todavía otra visión, ¿verdad? Y como siempre hace Daniel, nos dice el año en el cual recibió su visión. Y en este caso comienza el capítulo 10, diciéndonos que fue en el año tercero del rey Ciro de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Bueno, aquí comenzamos a ver a Daniel diciendo, esta visión recibí en el tercer año de Ciro. La fecha que queremos mencionar aquí, como en capítulos pasados, es la fecha de 536 antes Cristo, cuando ambos, Ciro y Darío, reinaron en Babilonia. Estamos hablando del reinado de los medos persas, ¿verdad? Así como en capítulos pasados, vemos que estos dos reyes reinaron juntos en este imperio de los medos persas. Entonces, aquí Daniel menciona el tercer año de Ciro. En el capítulo 9 nos hablaba del primer año de Darío. Así que vemos estas fechas que menciona Daniel. Vemos que Daniel menciona su nombre, Beltsasar, su nombre que le fue dado cuando recién llegó a Babilonia. Y creemos que parte de la razón por la cual se menciona aquí el nombre de Daniel Beltsasar es para llevarnos nuevamente al comienzo del ministerio de Daniel. En otras palabras, Daniel lo menciona aquí para decir, yo soy el mismo aquí al final de esta escritura, que aquel Daniel que llegó a Babilonia hace tantos años atrás. No olviden, Daniel ya lleva más de 70 años en Babilonia. Ha servido a varios reyes y aquí al cerrar esta última visión, todo su libro, Daniel quiere recordar al lector, yo soy el mismo que vino a Babilonia, quien recibió este nuevo nombre de Beltsasar. Yo soy el mismo. Y por eso se piensa que menciona aquí su nombre. Bueno, vemos que la palabra era verdadera de esta visión. En otras palabras, se le afirma a Daniel que la visión que está por ver es algo que en realidad va a suceder y se debe tener confianza en ella. Vemos también que Daniel dice que él estaba afligido durante un espacio de 3 semanas. Y vemos que esto le afectó muchísimo, ya que el espacio de tiempo es más largo de lo que ha mencionado en tiempos pasados. Aquí no estamos hablando de un día o un par de días, sino de semanas en que Daniel fue afligido por las cosas que vio. Como hemos visto en capítulos pasados, cuando Daniel recibe este tipo de visión, siempre le afecta de una manera por las cosas contenidas en la visión. Y aquí vemos que no es una excepción. El contenido de las cosas que va a ver Daniel le va a molestar mucho y por eso es afligido de esta manera. 3 semanas. Que quiere decir que tomó en verdad muy cerca de pecho el contenido de la visión y que le afectó muchísimo también. Bueno, vemos comenzando en el verso 4 que Daniel comienza a contemplar esta visión que se le va a presentar. Vamos a leer juntos desde el verso 4 ahora hasta el verso 9. Dice, el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino,
y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en profundo sueño con mi rostro en tierra. He aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Bueno, vamos a detenernos aquí. Dije hasta el verso 9, leí hasta el verso 10. Pero el punto de esto es que Daniel recibe esta visión, pero es una visión muy especial, una visión distinta, una visión diferente. Porque aquí lo primero que mira Daniel no es tanto la visión que está por ver, sino a un personaje, y un personaje muy especial. Sabemos esto porque se describe a este personaje celestial con muchos detalles, descripciones muy hermosas, y uno no tiene que ver muy lejos hasta darse cuenta que esta visión del hombre de lino fino se aparece mucho a la visión que tuvo Juan en el Apocalipsis, capítulo 1, versos 9 al 20, donde ahí se nos dice claramente que Juan estaba viendo al Señor Jesús. Y esa visión allá tiene muchas semejanzas con la visión y las descripciones aquí. Entonces, cuando se hace la pregunta, ¿quién es este visitante? ¿Quién es esta persona que mira a Daniel? Este personaje que se describe como hijo de hombre, ¿quién es? Tenemos que decir, por la ayuda de la visión de Apocalipsis, que es el Señor Jesús. Ya que es rara la vez que se menciona a un ángel o algún ser espiritual tan grande como Gabriel, el arcángel, o Miguel, que vamos a ver más adelante. Aquí se toma mucho tiempo, muchos detalles para describir a este personaje tan hermoso, en verdad. Es el Señor Jesús. Me gusta mucho aquí como dice Daniel que oyó el sonido de sus palabras. Y allá en el Apocalipsis de Juan, Juan llama la atención al gran sonido de la voz de Jesús. Y de hecho Juan allá dice, oí una voz. Y cuando yo vi para ver la voz que hablaba conmigo, dice que vio algo muy semejante a lo que mira Daniel aquí. Entonces, por estas descripciones majestuosas, estas descripciones de gloria, vemos que el que está viendo Daniel aquí es el Señor Jesús. Ahora, no todos están de acuerdo con esta interpretación. Si ven en sus páginas, pueden ver algunas de las opciones que pongo ahí, ¿verdad? Acerca de tal vez quién podría ser este ser si no es el Señor Jesús. Algunos dicen que es solamente un ángel desconocido. No tenemos un nombre aquí como en el capítulo 9 que se mencionó el nombre de Gabriel. Más adelante vamos a ver a Miguel, como digo, pero aquí no hay un nombre específico más que hijo de hombre aquí y las descripciones que vemos. Así que no creo que estamos viendo a Miguel. No creo que estamos viendo a Daniel, porque siempre se nos dicen sus nombres. Creo que estamos viendo
al Señor Jesús. El verso 10 también es una marca tan bonita aquí de lo que este ser hace con Daniel. Volviendo al verso 10, dice, he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. El hecho de tocar aquí es algo que también Juan enfatiza en su visión en Apocalipsis 1. El Señor tocó al apóstol Juan también y lo afirma. Aquí parece también el Señor toca a Daniel y vemos enseguida las otras palabras que le va a decir. Comenzando en el verso 11 ahora y viendo hacia adelante, dice así, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Bueno, vamos a detenernos aquí en el verso 14 y vamos a analizar un tantito más aquí lo que se le dice a Daniel. Me encanta mucho la descripción en el verso 11. Muy amado, le dice a Daniel. En verdad, este hombre Daniel es tan impresionante, ya que ha sido un hombre fiel, ha sido un hombre que ama a Dios, ha sido un hombre de oración, ha sido un hombre de paciencia. Cuando vimos ahí un poco más antes, Daniel aún es un hombre que no tiene problemas en humillarse ante Dios. Recordamos la oración que hizo Daniel, ¿verdad? Pidiéndole misericordia a Dios por el pecado de la nación. En verdad, qué impresionante, moralmente, espiritualmente, el corazón mismo de este profeta, qué impresionante es este hombre, Daniel. Con razón Dios lo utilizó de una gran manera. Con razón Dios vio que en Daniel podía confiar estas visiones y podía saber que él iba a hacer lo correcto con estas visiones. En verdad, Daniel es tan impresionante para mí. Aparte de todo de lo que vio y aparte de cómo él es un gran profeta, es el carácter de Daniel que en verdad yo quiero tener. Y creo sería bueno que cada uno de nosotros quisiéramos tener, ser como Daniel, muy amado. Ya es la segunda vez que se le dice a Daniel que es muy amado, ¿verdad? Y ya hemos visto una vez que se le describe de esta manera. Y de hecho, no mencioné esto cuando veíamos los primeros cuantos versos, pero ¿por qué mira Daniel a este ser en toda su gloria? ¿Por qué contempla la visión de este hombre? Creo que es muy semejante otra vez a lo que sucede con Juan en el libro de Apocalipsis. La razón por la cual Juan mira al Señor Jesús en toda su gloria, primero que todas las otras visiones, es porque quiere decir Dios que Jesús en su gloria es lo más importante que se debe ver y por eso lo presenta primero. Esa visión del Señor
debe animar a Juan, debe fortalecer a Juan, porque lo que va a ver después son cosas que lo van a molestar, son cosas difíciles, cosas fuertes. Y por eso comienza con la visión de Jesús. Bueno, aquí es casi lo mismo. Daniel va a ver cosas muy difíciles en esta visión que está por ver. Pero primero se le presenta al Señor para animarlo a él también, para decirle las cosas no son tan graves así, porque Dios está en control de todo esto. Así que la razón por la cual mira a este ser tan glorioso, hermoso, que yo estoy diciendo que es el Señor, es para animarlo, para fortalecerlo, antes de que vea las dificultades que están por venir. Bueno, volviendo al verso 12 y el verso 13. El hombre le dice, he sido enviado a ti en estos momentos, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de tu Dios. Dice, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Aparte de que si este es el Señor Jesús o no, lo que es impresionante aquí de este verso es que el cielo responde a las palabras de un hombre justo, a las oraciones de un hombre justo. Es como nos dice el libro de Santiago en el Nuevo Testamento, ¿no? Que la oración del justo puede mucho, es eficaz. Y aquí lo estamos viendo. Aquí el cielo responde a las palabras de Daniel. La oración es poderosa y nunca debemos dudar de eso. A causa de tus palabras yo he venido. Verso 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero el ángel Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Qué detalles tan interesantes? Dice, si este es el Señor Jesús, dice el Señor, dice este hombre, ¿verdad? Que él quería venir a Daniel, pero que el príncipe del reino de Persia se opuso. ¿Qué significa esto? ¿Y quién es el príncipe del reino de Persia? Bueno, si estamos identificando a este hombre correctamente y al decir que es el Señor Jesús, y aun si no estamos interpretándolo correctamente y es solamente un ángel, el punto es que este hombre es un representante del cielo. Y vemos que el príncipe de Persia es alguien que se opone a este mensajero celestial. Entonces, el príncipe del reino de Persia tiene que ser un ángel maligno, un espíritu maligno, mejor dicho, uno que está en el servicio y en el empleo de Satanás, porque ¿quién más se opone al cielo que Satanás? Vemos que la palabra príncipe se usa para describir a este ser de Persia, pero también es una palabra que se usa para describir a Miguel, ¿verdad? Porque dice, he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. Entonces, la razón por la cual estamos diciendo que es un ser espiritual maligno, por la palabra príncipe, es porque la misma palabra en este verso se usa para describir a Miguel, uno de los arcángeles. Entonces, por eso estoy diciendo que este príncipe del reino de Persia es un ser espiritual, un ser maligno espiritual que está detrás del reino de Persia.
Más adelante vamos a ver que Miguel, el arcángel de Dios, es el campeón, es el ángel detrás del pueblo de Dios. Es decir, en el pensamiento judío, las naciones tenían ángeles buenos o espíritus malignos que obraban detrás de ellos y en conjunto con ellos, tanto como el arcángel Miguel está con Israel, pelea a favor de Israel y refuerza a Israel. Entonces, el pensamiento judío era que los diferentes reinos tenían fuerzas espirituales detrás de ellos. Y parece que no es una idea tan loca, ya que en el Nuevo Testamento nos dice Pablo que hay muchos espíritus malignos, ¿verdad? Ángeles de Satanás que están en el servicio de Satanás y que ellos funcionan de tantas maneras distintas, diferentes. Es muy posible que las naciones, aunque lo sepan o no, tienen ángeles o espíritus que están trabajando por medio de ellos. Así que eso es lo que creo que está pasando aquí con el príncipe de Persia, un ser espiritual maligno, trabajando, obrando detrás del imperio de los medos persas, que se opone a este hombre celestial que viene. Ahora, algo más interesante que se menciona en el verso 13 es que dice, Miguel vino para ayudarme. Entonces, imaginémonos esta batalla celestial, este conflicto, ¿verdad? Las fuerzas de Satanás están en un lado, trabajando a través del reino de los medos persas. Los ángeles de Dios, Miguel en especial, trabajando en este lado, detrás de la nación de Israel. Y hay este conflicto. Entonces, no hay conflicto solo entre las naciones en la tierra, hay un conflicto más grande espiritual entre las fuerzas de Satanás y las fuerzas de Dios, ¿verdad? Y aquí se nos abre una ventanita para ver este conflicto cósmico, este conflicto espiritual entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de Satanás. Algo que también se nos dice en el libro de Apocalipsis también, ¿verdad? Entonces, no es algo nuevo necesariamente lo que estamos viendo aquí. Interesante, sí, ¿verdad? No hay muchos libros que nos abren esta ventanita para ver el conflicto celestial que se está llevando a cabo, el conflicto espiritual. Pero aquí sí lo tenemos. Ahora déjame añadir un punto aquí que llega cuando personas a veces hacen esta pregunta. Si este hombre celestial es Jesús, ¿por qué necesita la ayuda de Miguel? Si el Señor está luchando contra el príncipe de Persia, este ser espiritual, ¿por qué necesita ayuda? ¿Por qué tiene que venir Miguel para ayudarlo? Y bueno, hay varias formas de contestar esa pregunta. Una de ellas es que este ser espiritual, si estamos correctos en decir que es Jesús, quiere ir a Daniel. Pero en su conflicto del momento, quiere dejar a alguien más ahí a cargo del príncipe de Persia. Y para eso llama a Miguel acá. No es tanto para ayudarlo, sino que en la visión se está demostrando la importancia con la cual se va a venir el Señor para hablar con Daniel. Entonces es casi como decir, para que tú, Daniel, entiendas lo que está pasando, yo vengo a ti. Y de mientras, Miguel se encarga de este príncipe de Persia. Porque mi misión a ti es más importante en el momento. Otra vez vemos
que no se envía a cualquiera. Aquí se le envía al Señor, a Daniel, para demostrarle esta visión, lo cual quiere decir es una visión de mucha importancia. Bueno, vamos a ver en el verso 14, dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. El verso 14 es clave por estas razones. Número 1 dice que esta visión tiene que ver con lo que va a suceder, dice, con tu pueblo en los postreros días. Este verso es el que nos indica que estamos hablando de eventos que tienen que ver con Israel, específicamente Israel, porque se nos dice eso, el verso 14. Tiene que ver con Israel. Ahora, es cierto que tiene que ver con Israel en los postreros días, ¿verdad? Pero esta frase, postreros días, ¿cómo la debemos entender? Bueno, como hemos dicho en antes, siempre el contexto de un pasaje es lo más importante para saber cómo interpretar los elementos de ese pasaje. Aquí se nos habla de los postreros días. Si nosotros nos hiciéramos la pregunta, ¿cuáles postreros días o de qué se está hablando? ¿Se está hablando del fin del mundo? A veces la frase postreros días se puede referir al tiempo del fin del mundo. ¿O estamos hablando de los postreros días, los últimos tiempos de la nación de Israel? El fin del tratamiento de Dios con el pueblo judío. Tal vez son esos los postreros días. Y yo creo que en verdad la segunda de estas posibilidades es la que estamos viendo aquí. Porque en el mismo verso se nos dice, esto tiene que ver con tu pueblo Israel en los últimos días de ¿qué? Del pueblo Israel. Con tu pueblo. Sabiendo lo que sucede en el Nuevo Testamento, sabemos que los últimos días de Israel se dieron cuando el Señor Jesús, el Mesías, nació y el Mesías iba a comenzar su reino, la iglesia, ¿verdad? Sabemos que esos eran los últimos días del tratamiento de Dios con su pueblo Israel. Entonces, los postreros días aquí creo que más es una referencia al fin del tiempo de Israel como nación. Vamos a mencionar más elementos de esto al seguir adelante, pero lo digo aquí nada más porque aquí parece por primera vez la idea de postreros días, ¿verdad? Aquí en este pasaje. Muy bien, vamos a considerar el resto del capítulo 10 en estos versos 15 y en adelante, y vamos a escuchar lo que se sigue diciendo aquí. Dice, mientras me decía estas palabras, verso 15, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras de él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido.
Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Yo mismo, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Bueno, vamos a hablar brevemente de estos últimos versos del capítulo 10. Y con el comienzo del capítulo 11 vamos a tratar más el resto de estos detalles, incluso el verso 1 del capítulo 11. Lo que tenemos en esta escena es a Daniel faltando en fuerzas. Bueno, yo creo que si nosotros viéramos las cosas que vio Daniel, si podríamos experimentar estas maravillas celestiales, tal vez nos afectaría de una manera semejante a nosotros también. Vemos Daniel diciendo que se le fue todas las fuerzas, que él no tenía ni la forma de poder quedar de pie, ¿verdad? Y el verso 17, la pregunta de Daniel dice, pues, ¿cómo voy a hablar con mi Señor si no tengo las fuerzas para hacerlo? No puedo hacerlo. Pero el verso 18, y esta es la parte tan tierna de este momento, de estos versos. Aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Muy amado, no temas. Ya son 3 veces que se le dice a Daniel que es muy amado. Qué designación tan especial, qué nombre tan especial, ¿verdad? Muy amado. Claro, los cristianos viviendo hoy en día llevamos el mismo nombre, ¿no? Somos amados de Dios, somos hijos de Dios. Entonces, cada uno de nosotros tenemos esta misma descripción que nos escribe a nosotros, una descripción tan hermosa. Aquí se le dice a Daniel por tercera vez, muy amado, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Hermanos, es muy importante ver que en los momentos en los cuales los hijos de Dios, los siervos de Dios, nos hacen falta las fuerzas, ya sea por cualquier razón. Aquí la razón era que Daniel estaba viendo cosas grandiosas, pero cosas que también lo iban a angustiar mucho. Vemos que él recibe el toque y las palabras de ánimo de parte de su Señor. Yo creo que nosotros también en las cosas que vemos, dificultades que experimentamos, cosas que nos quitan las fuerzas, igual que a Daniel aquí, tal vez no por la misma razón, no por recibir visiones, pero por cualquier cosa, tal vez aún la vida espiritual de seguir siendo fieles a Dios, sean suficientes para quitarnos nuestras fuerzas, para hasta aún desanimarnos a veces. Vemos que el toque, la palabra de Jesús, debe lograr lo mismo en nosotros que logró en Daniel. Ánimo, fuerza, confianza. Yo creo que nosotros también recibimos esto de nuestro Señor. Tal vez no lo vemos en una visión, pero sabemos que Jesús nos hace fuertes a nosotros también. Es una parte muy, como digo, especial de esta visión. En el verso 20 se nos dice otra vez que el Señor ha venido para hablar con Daniel, pero dice, tengo que volver para seguir mi lucha contra el príncipe de Persia. Y se nos dice algo adicional, dice, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Entonces, vemos aquí que este ser espiritual tiene sus manos llenas, por decirlo así, ¿verdad? Está luchando contra el príncipe de Grecia, las fuerzas de Satanás operando en Grecia, de Persia, y también el reino
de Persia como tal. Y dice, una vez que termino con él, lo cual nos indica que va a terminar con él, viene otro enseguida, ¿verdad? Es casi como decir que el Señor dice, ok, el próximo, ¿a quién le toca ahora? Oh, sí, Grecia. Bueno, vamos a luchar, ¿verdad? Y esta forma nos indica que el cielo se preocupa por los reinos paganos que están en la tierra. Entonces, aquí vemos el Señor diciendo, voy a luchar contra Grecia también. Solo para que sepas, Daniel, las cosas que suceden detrás de las escenas espirituales. Una perspectiva celestial se le presenta aquí a Daniel, como también a Juan, ¿verdad? Creo es parte para animar a cada uno de nosotros ver y recordar que si hay una batalla más que se está llevando adelante en los lugares celestiales, de los cuales Pablo nos habla en varios lugares, como en Efesios, especialmente Efesios capítulo 6, ¿verdad? Entonces, el último verso del capítulo 10 dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. El énfasis sigue con Miguel. ¿Y por qué? Porque Miguel es el que siempre está con el pueblo de Israel. Así que el Señor le dice, yo te voy a declarar esta visión. Todavía ni se le ha dado la visión a Daniel, solo se les está presentando todos los detalles que vienen antes de la visión, para que Daniel lo sepa, para que Israel lo sepa y también para que la iglesia lo sepa, para que la iglesia y todos los demás veamos este conflicto espiritual que se está llevando a cabo. No debemos dudar de quién va a ganar, eso ya lo sabemos. Y en verdad ni es tanto una lucha, una batalla tanto, pero es la forma de Dios decir que Dios permite a los imperios seguir adelante hasta aún tener dominio, pero están algo limitados por el poder de Dios. Ellos no van a hacer lo que les da la gana, no están sin límite. Vemos que ahí está Dios pendiente de ellos y diciendo hasta aquí nada más. Y cuando tu turno se acaba, bueno, sigue otro imperio mundial, pero ahí también lo vamos a ir manejando. Así que no se preocupen, va a decir esta visión en esta primera parte. Dios está en control. Dios está en control. Es así como terminamos nuestros comentarios del capítulo 10, hermanos. Por el momento vamos a tomar una pausa aquí. Al regresar con la segunda parte de nuestra clase, vamos a ver el comienzo del capítulo 11 y hablar más del contenido de esta visión. Que el Señor los bendiga y nos veremos en la segunda parte de clase.